Es el problema 5.5-4. Para resolverlo vamos a utilizar Thevenin Norton, ¿no? Primero voy a redibujar el circuito. Voy a poner estos dos cables en corto. Tengo dos fuentes de corriente, no tengo ninguna de voltaje. Y pues aquí está la resistencia de 8. Esta es una fuente de corriente. Ay, 5, ¿no? Pues así quedaría en corto y aquí así nos cambia todo el circuito, ¿no? Por aquí va a pasar la corriente en corto que estamos buscando. Entonces, como hemos visto los circuitos de Thevenin y Norton son equivalentes, ¿no? Tenemos el circuito de Thevenin, que es el que tiene la fuente de voltaje, y esta la resistencia de Thevenin. Con estos dos cables al aire, ¿no? Y es igual al circuito de Norton, ¿no? O sea, es equivalente, ¿no? Dado que aquí no tenemos pues una fuente de voltaje, utilizando esta propiedad de los circuitos que hemos estado usando, pues puedo redibujar el circuito, quedarlo equivalente de la siguiente forma. Eh, esta resistencia, o sea, aquí este circuito, imagínense que es este, ¿no? Entonces para no tener esta fuente de voltaje, pues yo podría utilizar lo que vendría siendo esta resistencia, que sería mi resistencia de Thevenin, ponerla aquí y calculo el voltaje de Thevenin usando la ley de Ohm. Esto es simple equivalencia, entonces aquí sería 4 por 8, sería 32 volt, esa sería mi fuente de voltaje. Aquí estaría la resistencia que utilicé para ese cálculo, 8. Y entonces aquí ya estaría conectada a la otra resistencia en serie. Aquí el camino llegaría hasta la fuente de corriente y ya nos quedaría el circuito con una fuente de voltaje, y ya podríamos resolver con ley de Kirchhoff de voltaje, ¿no? Con las leyes de Kirchhoff. Entonces pues aún está en corto el circuito. Por aquí eh, iría la corriente en corto. Entonces esa corriente en corto, verse para acá, de este lado se van a ir 5 amperes. Eso significa que la corriente que va a salir por acá va a ser la corriente en corto menos 5 amperes. Lo mismo que va a pasar por estas dos resistencias, la corriente en corto menos 5 amperes. Entonces aquí entra corriente en corto menos 5 amperes más 5 amperes. Entonces lo único que sale por este lado es corriente en corto, ¿no? Entonces, para resolver y encontrar el valor de la corriente en corto, aplico ley de Kirchhoff de voltaje para que me deje una ecuación en la que pueda trabajar despejando corriente en corto. Entonces, pues tendría ley de Kirchhoff de voltaje, tendría menos 32 volts, que es de la fuente, ¿no? Es de este lado, más 8 por corriente en corto, menos 5 más 3 por corriente en corto, menos, menos 5 más 5 corriente en corto debe ser igual a 0. Entonces
si resuelvo esto, voy a tener que la corriente en corto va a ser de 87 sobre 16 amperes. Entonces ahora ya puedo resolver. Esto lo hicimos en Norton, ¿no? La corriente, pues. Ahora ya vamos a usar, no sé, lo de Thevenin. Entonces voy a redibujar. O bueno, voy a usar el circuito que no lo hemos tocado. El circuito, aquí sabemos que el voltaje Thevenin va a estar acá, ¿no? Y pues, ya que encontramos, bueno, para encontrar este voltaje, eh, sería hallar el voltaje que hay en este y este nodo, ¿no? Entonces, aquí tengo dos resistencias de las cuales puedo encontrar su voltaje. Y si encuentro esos dos voltajes, voy a tener dos de tres voltajes en este camino. Y pues voy a poder sacar ese voltaje aplicando la ley de Kirchhoff. Entonces, aquí tengo una fuente de corriente de 4 amperes. Esos 4 amperes caminan hacia acá. También aquí tengo otra fuente de corriente, dado que esta, esta resistencia no está conectada a nada, ninguna corriente va a ir. Lo único que se toma en cuenta es esta parte del circuito, ¿no? Entonces por acá van a pasar 5 amperes. Entran 4 y 5 amperes. Eso significa que deben de salir 9 por las leyes de Kirchhoff. Entonces ahora ya que tengo esta corriente, puedo aplicar ley de Ohm. Saco que 9 por 8 es igual a 72 volts, que es de mayor o menor potencial. Saco este voltaje también y aquí voy a encontrar 15 volts de mayor o menor potencial. Entonces tengo dos voltajes de 3. Aplico ley de Kirchhoff de voltaje en sentido horario para encontrar el voltaje positivo de Thevenin. Entonces voy a tener que menos 72 menos 15 más el voltaje de Thevenin debe ser igual a 0. Eso significa que el voltaje de Thevenin es igual a 87 volts. Entonces ya puedo encontrar la resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin va a ser igual a los 87 volts, el voltaje de Thevenin, entre la corriente en corto, que es 87 sobre 16 amperes, que esto nos daría igual a 16 ohm. Entonces el circuito de Thevenin quedaría así. Ese sería de Thevenin. El circuito de Norton. Y así queda resuelto este ejercicio.